Esta exposición, Las olas perdidas, es una instalación performativa que traza las huellas de 11 olas que han desaparecido. Olas memorables, olas muy significativas, algunas de ellas con nombre propio, que se han desvanecido por actividad humana. Se trata de olas que albergaban importantes comunidades, humanas y no humanas, y los artistas han transformado el espacio expositivo en un monumento efímero, como no podía ser de otra manera, porque es un monumento a entidades naturales, a estas olas. La investigación parte de una colaboración con GeoCean, que es un departamento de investigación de la Universidad de Cantabria formado por ingenieros y científicos que estudian las mareas, las olas y los cambios en el nivel del mar. Si os parece, empezamos hablando de vuestra práctica, ¿no? Como artistas, sois un colectivo formado por vosotros dos, por Daniel, por Alon, que se funda en Londres en el año 2013. Tenéis una práctica muy colaborativa entre vosotros, pero también con todo tipo de agentes, ¿no? Desde personas que se dedican a la ganadería hasta ingenieros o biólogos. Y normalmente trabajáis en un contexto ubicado específicamente y a largo plazo. Entonces, bueno, si queréis un poco expandir y hablar de la práctica y de proyectos anteriores. Cooking Sections was established back in 2013 as a practice to think and use how food and metabolic transformations, so the relationships between how different bodies in the planet digest and are being digested by each other, can help us understand landscapes in transformation. And over the past years, I think our practice has been very much focused in kind of coastal areas and coastal communities, basically trying to understand this intertidal zone, or this very thin or wide line that differentiates land and water. For us, that space is really important. It's both very rich in terms of biology and ecology and also culture, many different cultures of humans and non-humans, but at the same time also it's an area of transformation. And in many of our projects we have tried to see like how this area has been abused or kind of overused or extracted by different kind of political or financial or capital forces, but also how many communities have been resisting these forces and trying to build kind of alternative futures in the face of climate crisis or environmental destruction. And if to take, for example, for instance, the work we've been doing in the Isle of Skye, which is an island on the northwest coast of Scotland, and also the island of Raasay, which is right next to it, we've been looking there at how the salmon industry has been basically destroying and destructing the whole marine ecosystem because of extensive and industrial farmed salmon operations. And working with communities there, basically trying to support a lot of the work and resistance movement that has been already going on, but also understanding how this industrialization of a species is completely reshaping coastal communities, coastal ecologies, and coastal cultures. In the same way, I think we can also think about the recent project that opened in summer 2025, so a few months ago, is the Ministry of Sewers, that has tried to kind of reflect on the crisis, basically sewage crisis, that is taking place at the moment in the United Kingdom. And there we see basically how over years of kind of water privatization and misuse of water infrastructure and sewage infrastructure, more and more beaches are becoming no swim zones because they're continuously suffering from sewage releases straight into the open sea. So there there's a very big resistance movement that is happening, and many groups, environmentalist groups, community groups that have been coming together to try and fight this problem and stop the sewage companies from basically doing these illegal activities, and how to support them basically with an installation that both documents the processes and the misuse of this infrastructure, and also to give voice and kind of a historical document of these processes and how we reached this point.
So all of these kind of through these different practices and kind of using this metabolic lens or understanding how different bodies are connected to each other and different communities are connected to each other, we really try to think, if we take the coastline, to see it as a space that is not just a line that is drawn on a map, but perhaps a very wide space where many, many different activities and many lives are being lived and have to be sustained. Entonces, bueno, continuamos con las comunidades costeras, ¿no? Alon, nos estás hablando de un proyecto en Folkestone, en la Triennale, y de ahí a la costa de Cantabria, ¿no? Un poco en el Centro Botín, el programa del Centro Botín, sobre todo aquí en la segunda planta, donde trabajamos con artistas contemporáneos. Muy a menudo trabajamos con artistas a los que les fascina, les interesa el contexto donde está ubicado el edificio, ¿no? Bueno, el contexto donde está ubicado, la arquitectura del edificio, la luz y la naturaleza que rodea al Centro Botín y cómo el edificio de alguna manera es muy poroso. Y desde las galerías se puede ver este bellísimo paisaje que cuando empezamos a hablar yo os preguntaba ¿qué más hay en este paisaje que no se puede ver, ¿no? Entonces diferentes artistas han trabajado este contexto de una manera más existencial o más metafórica y bueno, con vosotros lo que hicimos desde el Centro Botín es invitaros un año y medio antes de que se inaugurara la exposición a que dirigierais un taller de arte de la Fundación Botín, organizado por la Fundación Botín, dirigido por vosotros para un grupo de artistas locales, nacionales, internacionales, que tuvo lugar en el Valle del Nansa, que es un valle de Cantabria, donde la Fundación Botín, como bien sabéis, tiene un programa de desarrollo rural para proteger el patrimonio natural y el patrimonio cultural. Y allí invitamos a todo tipo de expertos, a personas que se dedican a la ganadería, a personas que se dedican a la fabricación de miel, a geólogos, a ingenieros, a biólogos. Y lo que hicisteis fue un poco como rastrear las cicatrices, las ausencias causadas en la tierra, en el cielo, en el mar, ¿no? por la actividad humana. Entonces, bueno, me interesaría saber un poco más qué ocurrió durante esos días, qué es lo que observasteis, qué experiencias tuvisteis y cómo lo vivisteis y a partir de ahí cómo arranca la investigación para este proyecto Las olas perdidas. El taller que hicimos en el Valle del Nansa y en Santander el año pasado, que lo llamamos Abecedarios de la Mar, Reading Ocean Imprints, para nosotros de alguna forma conectaba con la idea de leer. Cómo leemos estos rastros. Y nos gustaba leer incluso la etimología de la palabra leer, que viene del latín y también viene conectada con lo legislativo, ¿no? No solo construir significado, pero también pensar en marcos institucionales que construyen esas realidades de distintas formas. Y partiendo de esa idea de leer, también lo conectamos con otro proyecto anterior que se llama Oyster Readings, las lecturas de las ostras, de las conchas de ostra. Y fue un proyecto que, de alguna forma, también nos ayudó a aprender que las conchas se pueden leer de la misma forma que puedes leer los anillos de los árboles, ¿no? Cuando hubo un año de sequía o cuando hubo un fuego, en cómo de juntas están las líneas. Aprendimos también que se puede hacer lo mismo con las conchas, en los anillos de crecimiento, de cómo las conchas de las ostras registran las ecologías de su alrededor. O si ha habido un año con mucha lluvia o menos agua salada o distintas condiciones químicas del agua. Y a raíz de eso también continuamos con esas lecturas, que son lecturas como más metabólicas de alguna forma, del paisaje. Y cuando estuvimos en el taller invitamos, como decías, a distintos colaboradores para intentar seguir esas huellas o rastros. De forma más literal, como huellas y rastros de animales, ¿no? Íbamos siguiendo por el bosque con un experto en cómo leer excrementos de distintos animales, las huellas que han dejado, los pelos que se han quedado enredados en los árboles y demás, para entender cómo esos movimientos en 4 dimensiones, digamos, de cosas que no están ahí enfrente de nuestros ojos. Y entonces son como entes invisibles que han pasado por ahí, pero que ya no están. Y de ahí también continuamos con lecturas de la miel, ¿no? El color de la miel, que también es algo que nos fascina bastante a nosotros, con cómo distintos colores en productos de alimentación o del paisaje registran esos cambios en temperatura o en condiciones químicas a su alrededor
y entonces nos enseñaron a comparar los colores de las flores de las que se alimentaban, el polen de las abejas, y cómo eso se registraba en leer las alturas de la montaña a través de los distintos tonos marrones o amarillos de la miel. Y luego de ahí continuamos también con cómo navegar olas y cómo leer olas, sobre todo olas que ya no están aquí. Y entonces tuvimos desde ingenieros enseñándonos cómo leen ellos tormentas o bancos de arena y cómo se mueven en el tiempo, y eso les ayuda a predecir el futuro, pero también a entender cómo se han movido las tormentas o los vientos del pasado. O desde otra perspectiva también, desde el surf, por ejemplo, cómo gente que practica surf navega una ola, ¿no? Cuando estás dentro de una ola o cuando estás nadando en el mar intentando coger una ola, te vuelca, te revuelve y pierdes como tu sentido de orientación y de la gravedad. Y también nos interesaba eso, cómo navegar ese espacio que está en continuo cambio y a la vez cómo intentar leer esos entes, esas olas que igual ya no están aquí. Claro, y esto me lleva un poco a hablamos de que vuestra práctica tiene una lente metabólica, pero también sensorial, ¿no? Porque además de preguntarnos cómo vivimos, cómo nos alimentamos frente a la crisis climática, también estáis investigando qué colores, qué olores, qué sabores, qué sonidos se han transformado o han desaparecido por la actividad humana, y entre ellos están estas olas que empezáis a investigar gracias a una colaboración con GeoOcean, que es un departamento de la Universidad de Cantabria, un grupo de investigación. Está formado por científicos, está formado por ingenieros, muchos de ellos son ávidos surferos, como comentaba Daniel, y ellos están estudiando los cambios que están ocurriendo en las olas, en las mareas, en la altura del mar, un poco como decía Daniel, ¿no? Como personas que son capaces de viajar en el tiempo del pasado al presente para predecir el futuro, ¿no? El futuro posible. Entonces, GeoOcean nos han hablado de estas olas, pero a mí me gustaría preguntaros qué son para vosotros, qué significan estas olas perdidas, estas olas desaparecidas. For us, these lost waves, I think, resemble basically or kind of highlight the fact that the ocean is producing waves, right, that break onto coastlines and onto cities and villages and cliffs and communities and landscapes and beaches and so on and so forth. What happens and kind of what leads to the disappearance of these waves is various human-made activities, which could be from dredging sand to construction of coastal development, to the construction of ports or sea defenses and many other kind of human structures that are basically disrupting the seabed and by that kind of making the waves disappear. But what for us was very fascinating and kind of came out of the collaboration with GeoOcean, that these waves exist in the ocean not for a moment or like for a few seconds when they kind of break and kind of create this like beautiful curve, you know, that is kind of so praised by people that go, of course, to the beach or the surfing community. But the energy that kind of creates this moment of a wave breaking exists in the ocean for hundreds and thousands of miles. So there are waves that start somewhere near Australia and would break on the coast of California, right? And they travel over like days, and this energy is like constantly existing in the ocean, and its manifestation is what's lost. And it's lost because its symbol, in a sense, is what is lost because of human activity. And this whole project and exhibition kind of stems by trying to think about how to translate this energy that is still out there, but is not appearing in front of our eyes anymore, into a space, into a moment in time that people can come in and experience and see. So we, in the process of preparing the exhibition, basically we documented many waves that have been disappearing all over the world and chose 11 out of them that then
have been translated into a musical score and that then have been translated into a performative piece that now occupies the gallery at Centro Botín. Me interesa que hablemos de este proceso de traducción. Entonces, bueno, nos estáis hablando de estas olas, de esas olas, muchas de ellas con nombre propio, olas significativas, ¿no? Olas que albergan ecosistemas naturales y culturales que han desaparecido, ¿no? Y de toda la investigación que habéis hecho, ya sea científica, ya sea histórica, ya sea de resistencia civil a la desaparición de estas olas, y esta abundancia y esta pérdida, ¿no? de la riqueza de los ecosistemas. Entonces todo esto se ha traducido en un monumento, podemos llamarlo así, un monumento efímero, no podría ser de otra manera porque no es un monumento a un ser humano, que suelen ser sólidos, es un monumento a entidades naturales, a estas olas y a todo el ecosistema que esto genera. Me interesa cómo toda esta información se ha traducido en una composición musical de la mano de Duval Timothy, que es una composición que se puede escuchar en el espacio expositivo, y a partir de ahí cómo la música luego es embodied, es encuerpada en los performers que están activando una serie de muelles en la sala, en un bucle continuo durante el horario de apertura normal y habitual del Centro Botín. Bueno, este proceso de traducción, ¿no? de información. Para el proceso de traducción del que hablabas en las olas perdidas, empezamos desde los datos que nos pasaron los compañeros y compañeras de GeoOcean y con eso empezamos a hacer como viajes en el tiempo. De repente, como sí, pues podemos volver al 17 de noviembre de 1999 y con los datos que tenían disponibles, bases de datos y fotografías satélite, ellos podían reconstruir los parámetros de la ola en cuanto a velocidad, frecuencia, periodo y demás, que para nosotros nos parecía como magia. Y desde ahí, con esos datos, empezamos la conversación también con Duval para crear esa composición, ¿no? Cómo traducir esos parámetros al ritmo y al pulso de las distintas partes de la música para recrear la presencia de estas 11 olas perdidas. Y luego desde ahí vino también la parte más de movimiento de cuerpos, ¿no? Como teniendo estos 11 muelles colgando del techo, utilizando la arquitectura del edificio del Centro Botín, sin ninguna pared y utilizando todo el espacio desde la vista al mar a la vista a la ciudad, teniendo las 11 olas colgadas, digamos, cómo activarlas y también cómo con las intérpretes cómo conseguir esas formas de ola de las que nos imaginábamos cómo eran hace años antes de que desaparecieran. Y bueno, estos días hemos estado hablando de lo que se podría llamar la alfabetización ambiental, ¿no? Con esto quiero decir que nuevas sensibilidades, nuevas capacidades, nuevos lenguajes podemos adquirir, ¿no? Cuando estamos ante una experiencia como esta, como un monumento efímero a las olas perdidas, nuevas que podamos adquirir o incluso las que ya teníamos pero que como sociedad hemos perdido, que nos permitan una vinculación más profunda, más comprometida, ¿no? con el entorno que nos rodea y con esa abundancia natural que se está perdiendo. Entonces, en ese sentido, ¿cuál creéis que es el rol de las instituciones culturales, de los centros de arte como este, para esta generación de nuevas sensibilidades? I think for us the role that cultural institutions play in the climate crisis is really important and also pivotal and unique. I think it can be thought about from many different perspectives, but I think one, cultural institutions in a way, or museums, have emerged out of this idea of like conserving a certain culture. And many times this act of conservation has been very single-viewed, hegemonic, white, presenting a very Eurocentric kind of approach to what is the culture that is important to preserve, or the way the culture that is being preserved is seen. And I think through this kind of process of translation, we're trying to
open up perhaps, or kind of widen the lens of how things could be preserved, and how perhaps culture or ways of seeing or ways of understanding or ways of listening or ways of smelling are practices that need to be acquired. It's a muscle. To see is a muscle. To hear acts through a muscular action, right? To taste something in the mouth, you activate certain muscles in your tongue, on your lips, in your palate, and so forth. So how through these experiences we can open up the opportunity for people to start exercising these muscles, because what we're talking about is not just species of birds, of bees, of lions, of elephants that are being lost. We're losing, when all of these different species of flowers, grasses, fruits, vegetables are going extinct, what is going also extinct is our ability to see them, to smell them, to communicate with them, to have a shared language. And the process of kind of the installation, or what it tries to allude, is how do we not only monumentalize or kind of memorize or kind of make a monument to something that is being lost, but actually give an opportunity for people to start seeing, listening, hearing, smelling what is being lost, and kind of making sure that the ability to do so is not lost with the environment and the ecology that's being lost all around us. Y luego está la cuestión también de la pérdida, ¿no? ¿Qué se pierde? ¿Qué significa que haya olas perdidas? Y para nosotros era también como el doble juego de, por un lado, humanos perdiendo olas, pero por otro lado, si nos pusiéramos en la situación o en la perspectiva de la ola en sí misma, ¿qué significa que esté perdida, que no sepa dónde ir? ¿Qué ha pasado debajo en los fondos marinos para no saber dónde ir, dónde romper? Entonces también nos gustaba eso, jugar con la doble perspectiva y pensar que la desaparición de una ola no es solo que desaparezca y ya está, sino que también hay unos efectos secundarios, digamos, ¿no? Que hay toda una serie de ecologías marinas que dependen del romper de esa ola, en cuanto a la espuma, el plancton, las algas, los peces que se alimentan de eso y demás. Y también el hecho de entender que lo que pase a nivel submarino, ¿no? Cada vez que se tocan los fondos, que se dragan, que se amplían puertos, que se echan lo que sea al mar, eso afecta a la forma y la topografía del fondo marino y a la vez eso repercute en la ola. Entonces, para nosotros también entender que esa desaparición es también una forma de leer huellas de actividad humana. Y por eso estamos invitando a las personas que vengan al espacio y pasen tiempo, que deambulen por la sala, que lean todos los textos, que puedan quedarse, que puedan relajarse, que puedan reflexionar en el espacio, ¿no? Para precisamente desarrollar este músculo que es la imaginación, que es el sentido de posibilidad y que es la creatividad, ¿no? Y el espíritu crítico y esta como capacidad de ver, ¿no? Más allá de lo que vemos en el día a día. Muchas gracias. Desde el Programa de Desarrollo de la Creatividad del Centro Botín se está planteando una actividad participativa a gran escala para todos los visitantes que vengan a las olas perdidas de Cooking Sections y que quieran participar. Les vamos a invitar a que piensen precisamente en estos olores, estos colores, estos sabores, estas imágenes que han desaparecido o que se están transformando por la actividad humana y que propongan ideas de una manera creativa, que generen ideas para pensar en cómo recuperarlos o en cómo protegerlos.